Astarianas, estamos a punto de realizar una video reacción del canal Mundo Desconocido. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. Muchos de vosotros me habéis pedido que cómo se puede hacer un viaje astral, cómo se puede salir de la Matrix, qué técnicas existen para poder viajar a ese plano que está más allá de todo aquello que llamamos falsamente realidad. Aquello que sentimos, olemos, tocamos, aquello que escuchamos, pensamos que es lo único que hay. Más allá de... O sea que la Matrix es un elemento de una realidad distinta a la que nosotros conscientemente conocemos, y nos habla de un acceso a una dimensión distinta a esta, donde la realidad no es exactamente lo que pensamos que es en el momento en que estamos conscientes, despiertos. Y es un planteamiento que viene desde hace mucho tiempo. Incluso desde Platón ya hablaba del despertar hacia una realidad. estos sentidos no existe nada, el vacío absoluto. Entre la cámara que me está grabando y yo, nosotros podíamos pensar que no existe absolutamente nada. Lo cierto es que nuestros sentidos única y exclusivamente recogen el 0,01% de lo que realmente hay. Por consiguiente, hay muchas más cosas que nosotros vemos y no podemos interactuar con. En ese sentido, hay muchas teorías que hablan que la capacidad cerebral, no solamente a nivel sensorial, sino nos hablan del completo uso del cerebro que no se ha experimentado al 100%. Esa es una de las cosas que hablan. Y para poner un ejemplo, la cuestión de la película Lucy con Scarlett Johansson. Ellas porque se encuentran sencillamente en otros planos. Para escapar de la Matrix, para salir de la Matrix y ver ese otro mundo que se esconde detrás de la misma, realizar ese viaje astral y conocer y descubrir todo lo que se encuentra al otro lado, existen varias técnicas. Durante mucho tiempo tuve la oportunidad de efectuar experimentos con unas y con otras. Experimentos propuestos desde Lobsang Rampa hasta instituciones como la propia institución Monroe, que se dedica a este tipo de cuestiones. Bueno, pues parece ser que proponen una serie de técnicas más o menos eficientes que en algunas ocasiones pueden llegar a funcionar o puede que no funcionen. Lo cierto es que no es nada recomendable que una persona esté sin una asesoría profesional para acceder a ese tipo de viajes, porque son muy peligrosos en cuanto a que no se conoce un manejo totalmente de control, y el desprenderse, el desdoblarse espiritualmente del cuerpo, pues es muy peligroso. De hecho, les voy a platicar una experiencia más adelante, y si alguien quiere empezar a realizar esa práctica, lo más recomendable es que no lo hagan sin un buen asesor. aquí os vamos a proponer una técnica que es relativamente simple y por supuesto muy efectiva. Esa técnica, algunos la han llamado la fase, otros la han llamado el plano dimensional, otros la han llamado el mundo astral, lo podéis llamar como queráis, no son sitios distintos, sino que es el mismo. Dentro de ese mundo o plano astral nos podemos encontrar cosas sencillamente sorprendentes, y cuando observéis aquello, realmente pensaréis que estáis viendo algo profundamente real. El principal... Sí, exactamente, es una realidad. Otra, además de la que nosotros vivimos, por eso los supuestos sueños
se sienten totalmente vivenciales, como si estuviéramos ahí, cuando en realidad sí estamos ahí. Sin embargo, la ciencia dice que es un estado alterado de la conciencia, más parecido a una alucinación, que el cerebro, a través de la irrigación de algunas sustancias, nos hace creer que lo estamos viviendo. Esa es una postura de la ciencia y estamos analizando otra forma de pensar. Para escapar de esta Matrix es que cuando damos el salto tenemos que mantenernos fuertes y no tener miedo, porque eso haría que nuestro yo inmanente a esa Matrix volviese inmediatamente al cuerpo. Pero vamos a centrarnos en la técnica, os voy a explicar cómo es. Lo primero que tenéis que hacer es el momento. El momento siempre es importante. El momento tiene que ser un momento en el que te vayas a descansar, bien sea por la mañana, bien sea por la tarde, bien sea por la noche. Como lo general la gente descansa por la noche, como sabéis, y en muchas ocasiones en España pues la gente se echa la siesta, que también es un momento propicio. Cuando estáis en la cama tumbados o sentados en un sillón cómodo, os relajáis vuestro cuerpo. Hacéis una serie de respiraciones profundas y va. Cuando se comienza con ese tipo de técnica, sí es muy importante el lugar. Un lugar quieto, un lugar limpio, ventilado. Pero ya cuando vas dominando todo, el lugar ya no es tan importante, sino es más la concentración y la habilidad que se tiene al desarrollar esos viajes astrales. Vais relajando todo vuestro cuerpo, desde los pies, pasando por las piernas, el tronco, vuestros brazos, los hombros, por supuesto el cuello y la cara, en la cual mantenemos muchas tensiones. La espalda también es importante que la relajéis. Ese proceso no os llevará mucho, son unos breves minutos. En ese momento en el que estéis relajado, vuestra respiración sea normal, vais a hacer lo siguiente. Y aquí es donde empieza la técnica que yo considero la más efectiva para trascender a ese plano. Evidentemente cada uno tiene su técnica. De hecho os voy a explicar dos dentro de la misma. La primera de ellas es que cerréis los ojos, por supuesto. Cuando cerréis los ojos, o cuando todos nosotros cerramos los ojos, no nos encontramos la negrura más absoluta. Cuando nosotros cerramos los ojos, lo que hay en ese momento o en ese punto, cuando cerramos los ojos, vamos a hacer una forma en la cual vosotros os imagináis que habéis cerrado los ojos y dentro tenéis este campo de visión. Yo cierro los ojos y veo cosas. Dentro de este... Pues una de las cosas en las cuales te puedes dar cuenta tu nivel y de qué punto estás partiendo es cuando ves absolutamente todo oscuro, cuando no ves ni una pizca de luz, y las personas que por el contrario sí pueden ver luz y pueden ver cuestiones más definidas son quienes tienen un poco más de nivel. El campo de visión, la negrura no es absoluta. En ella hay colores, tonos azules, rojos, mucho negro, oscuros, grises. Notáis este tipo de formas, colores, que se mueven en ocasiones de un lado a otro, divagan. Pues lo que tenéis que hacer es concentraros en esas formas que cuando cerréis los ojos aparecen, se van moviendo, mutando, cambiando. Y veréis poco a poco como esas formas, cuando os concentráis en ellas y única y exclusivamente os miráis a esos objetos que aparecen sin obligar a vuestra mente a que genere objetos, sino que sencillamente aparezcan de manera aleatoria, como que proviniesen de algún otro sitio que no fuera vuestra mente, veréis que empiezan a aparecer formas. Al cabo de 1, medio minuto, 2 minutos, empiezan a aparecer formas. Pues... En cuanto a las formas, es también una situación donde, dependiendo de tu nivel de preparación para este tipo de viajes, puedes ver formas simples al principio, como lo está diciendo un círculo, y conforme se va avanzando en un nivel superior se va accediendo
a figuras geométricas más complejas, como las que se le conoce en geometría sagrada. Pues, no sé, tal vez fugazmente pues aparece, por ejemplo, una cara de alguien, por poner un ejemplo, o aparece una mesa, fugazmente, unas formas extrañas. Aparecen cosas que pudiéramos denominar totalmente surrealistas. De hecho, el surrealismo posiblemente en su versión más artística puede que venga de esa trascendencia a ese plano de inmanencia. Veréis cosas y formas que van cambiando, mutando. Es una construcción mental donde cada día en que estás llevando esa preparación se van haciendo formas más estructuradas, más complejas, y en ese aspecto es como en pensar en un kinder donde haces al principio bolitas y palitos y después vas desarrollando un conocimiento de menor a mayor complejidad. Modificándose, mantenéis los ojos cerrados y esas formas van cambiando. Lo que tenéis que hacer es fijaos en ella, pero no os centréis en los detalles. Si veis, por ejemplo, una cara, no os centréis en el ojo. No forcéis a vuestros ojos o a vuestra mente cuando tengáis los ojos cerrados a centraros en algún punto en concreto, sino dejar que las imágenes fluyan. Veréis que poco a poco van mutando y cambiando. Si hacéis eso durante unos minutos, estas imágenes empezarán a ser cada vez más nítidas. Y con el tiempo, a los pocos minutos, estas imágenes empezarán a tener colores de distintas tonalidades. Si seguís, veréis que esos colores cobran viveza y cobran fuerza, y las imágenes que allí aparecen tienen un realismo total y absoluto. Bueno, mi preparación en cuanto a este tipo de desdoblamientos fue muy diferente porque yo vengo del espiritualismo, que no es lo mismo que espiritismo. Es algo totalmente diferente. Y en cuanto a las sensaciones, lo que nosotros generalmente experimentamos en nuestra preparación se siente como si fueras en un medio naval, por ejemplo, un barco, un velero, un bote, o sea, se siente como un arrullo cuando estás en el agua, dentro de un río, un mar, una fuente de agua grande. Así es como se siente cuando empieza el desdoblamiento. Y si continuáis con la práctica, tendréis la oportunidad de ver esas imágenes mucho más nítidamente que lo que vuestra realidad es capaz de ver. Si vosotros usáis gafas, por ejemplo, esas imágenes las veréis con absoluta nitidez, con un contraste maravilloso y una gama de colores increíbles. En ese punto o en ese momento empezaréis a notar cómo todo empieza a vibrar y vuestro cuerpo empieza a hacer cosas extrañas. Estáis a punto de pasar al plano astral. Ese es el punto. Yo ahí no estoy tan de acuerdo porque incluso hay gente que toda una vida y no lo va a poder hacer. O sea, es algo que generalmente es un don, es algo que debe de estar ya dentro de tu herencia astral que ya vienes trabajando de vidas anteriores. Y yo creo que sí puede haber gente que trabaje mucho y logre dominarlo parcialmente, pero va a haber otras que desde el nacimiento a los primeros 3-5 años de vida ya lo puede dominar. Donde tenéis que mantener un control sobre vosotros mismos e intentar que el miedo no os invada. Si conseguís manteneros en esa posición y controlar ese miedo, accederéis parcialmente al plano astral, o estaréis tocando literalmente las puertas de ese mundo. Si continuáis con las prácticas, finalmente lo conseguiréis. ¿Cuánto tardáis? ¿Cuánto podéis tardar?
Hay gente que en 3 sesiones lo ha conseguido. Otros han tardado 15 días. Otros han tardado un mes. Pero finalmente, si lo hacéis, lo conseguiréis. Dentro de esta técnica existe otra que es la siguiente. Veréis que cuando os encontráis en el más absoluto silencio absoluto, vuestros oídos generan un pitido, un pi constante, un pitido. Aunque estéis en el sitio más silencioso del mundo, vuestra cabeza y vuestro oído genera ese sonido pi. A veces es más intenso, a veces más suave, a veces más apagado. Por lo general en nuestra vida diaria ese pitido no lo escuchamos, debido a que lo tamizamos con nuestras conversaciones, con el hablar con alguien, la atención que prestamos a un periódico, o en nuestro trabajo, la atención que prestamos a las tareas diarias, o aquel momento en el que nos encontramos. Ese pitido está constantemente tamizado. Cuando entréis o os relajéis, concentraos en ese pitido. El pitido, ese que oís de fondo. Veréis que al cabo de unos minutos ese pitido empieza a cambiar su modulación. Se vuelve más agudo, más grave, rítmico. Empieza a crear como un movimiento. Ese es el movimiento que yo les explicaba. Se siente un vaivén. Se siente como si alguien te hiciera un movimiento de tu cuerpo de un lado a otro. En cuanto a lo del sonido, no estoy muy seguro que la mayoría de la gente lo experimente, pero sí se siente un paso a un estado corporal muy particular. Ritmo, y empiezan a surgir sonidos de ese pitido y empieza a vibrar vuestro cuerpo. Ese es el punto en el cual también comenzaréis a trascender a la Matrix y estaréis muy cerca de aquellas puertas que os conducen al mundo astral, a ese mundo que unos llaman la fase, el mundo astral, el mundo onírico, llamadlo como queráis. Esas son las dos técnicas. Las técnicas más efectivas que conozco que existen. La primera de ellas es sobre todo la más efectiva. Yo os invito a que lo probéis, tengáis vuestras propias experiencias, os liberéis de miedo. No os preocupéis si en los primeros días os quedáis dormidos. Desde mi experiencia y como yo lo he vivido, la preparación fue mínimo de 3 años. Y no solamente es desarrollarlo a través de técnicas similares, sino que incluso a nivel físico te preparan con una cuestión de masajes donde se utilizan lociones especiales que te van incorporando desde la cabeza hasta la planta de los pies, y son masajes pues a veces demasiado fuertes, que incluso pueden llegar a ser dolorosos, desde la parte de la coronilla, la nuca, el cuello, el pecho, todo el cuerpo hasta la planta de los pies. Entonces es una preparación íntegra. Vosotros tenéis que tener una mínima disciplina, no es preciso que sea muy grande, y ya he dicho, os relajáis, empezáis a observar estas extrañas imágenes que fluyen cuando tenéis los ojos cerrados, y poco a poco veréis cómo esas imágenes van cobrando viveza. Yo tuve la oportunidad de ver en algunas ocasiones como que estuviese con los ojos totalmente abiertos, con una nitidez tan asombrosa que aquello era impresionante. Como que tuviese rayos X en los párpados, veía perfectamente y veía cosas que allí no estaban. Cuando estaba apoyado, relajado y mirando hacia abajo, pude ver cómo en mis pies se recorrían una serie de hormigas y un hormiguero tremendo que se movía alrededor mío. En mis pies subían por mis zapatillas con una viveza y una... Sí, definitivamente empiezas a ver cosas que anteriormente nunca habías tenido percepción de ellas. Incluso llega a tanto que no es necesario que estés dormido para que se pueda desarrollar esa intuición. Incluso llegas a percibir eventos, situaciones antes de que sucedan.
nitidez total y absoluta. Podía casi contar las patas de las hormigas pese a la distancia a la que me encontraba. La nitidez y el contraste era tan grande que realmente impactaba. Me desperté o abrí los ojos y vi que efectivamente allí no había absolutamente nada. Aquello se encontraba en el plano astral. He tenido más experiencias, unas cuantas más. Me gustaría tener esas experiencias de manera continuada y por supuesto estoy entrenando. Estoy entrenando y he descubierto cosas absolutamente sorprendentes. Pero lo más complicado es ese punto justo en el que os encontraréis o cuando empecéis a encontraros para abrir la puerta del mundo astral. Ese momento en el cual todo vuestro cuerpo vibra y el pánico os empieza a cundir y os empieza a invadir y volvéis literalmente a vuestro estado de consciencia normal. En el momento que eso es muy importante cuando dice que abrir el paso hacia el mundo astral, porque dentro del espiritualismo te dicen no es necesario que partas de la materia para que puedas ver a Dios en todo su esplendor, y esa es una idea que nos ha inculcado el catolicismo, que solamente hasta el día en que vamos a morir podemos acceder a esos mundos, pero en realidad no es eso. O sea, nosotros desde ahora podemos acceder a esos mundos que normalmente se decía no estaban para nosotros en esta vida. Consigáis superar esos miedos, podéis pasar perfectamente a ese otro mundo que es mucho más real que el que nosotros conocemos. Y como siempre os digo, espero que nos contéis vuestras experiencias. Será interesante para todos aquellos que estén practicando esta técnica o una de estas dos técnicas y que a buen seguro nos permitirán avanzar en la técnica más adecuada para poder acceder a ese plano astral. Sinceramente yo pienso que esta es la más correcta, la más simple y la que más rápido nos permite avanzar. Como siempre os digo, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Later. Había el Día de los Muertos en 1 y 2 de noviembre. Las personas que deseaban comunicarse con sus seres queridos que habían partido al más allá, nosotros servíamos como puente de comunicación, y entonces nosotros hablábamos a través de nuestro medio corporal con las personas que estaban preguntando. Por ejemplo, si querías hablar con tu mamá, con tu papá, con tu hermano que había fallecido, te acercabas con nosotros y hablábamos como un intermediario, lo que decía el espíritu y lo que preguntaba la persona. Entonces recuerdo que la primera y última vez que yo hice eso, porque jamás lo volví a hacer, fue una experiencia demasiado fuerte para mí. Recuerdo que tuve que atravesar un lugar como si fuera un tipo de bosque, pero en un color tipo violeta, con una temperatura muy baja, con un frío demasiado fuerte, demasiado penetrante. El caminar era muy denso porque era como si la atmósfera pesara demasiado, y al contrario de lo que uno ve en los videos de la NASA, donde todo el mundo no tiene gravedad y va flotando, aquí es al revés. Es como si algo te anclara al suelo y no te permitiera avanzar. Entonces se tiene que atravesar todo ese plano para encontrar a la persona que se está preguntando. Perdón, al ser, porque ya no es persona, al ser. Entonces logré alcanzar esa comunicación con la persona y el ser,
y entonces sí se le respondieron lo que deseaba saber la persona, pero no fue nada agradable para mí. Entonces regresé, me sentí muy mal, dolores, inquietud, nerviosismo, o sea, muy complicado, ¿no? Entonces fue la última vez, la primera y última vez que lo hice. Y pues yo soy de la idea que deja a los muertos en paz, ¿no? Entonces ellos están ahí y que sean juzgados por una fuerza superior, no por los que estamos de este lado, ¿no? Entonces esa es una experiencia, esto es un tema muy interesante y espero que a ustedes les haya servido. Yo soy Julia RV, este es mi canal, mi podcast, Astar DX, y como siempre yo les deseo luz y progreso en su camino.